Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy hablaremos sobre estas inquietudes que de repente pueden tener las personas sobre estudiar psicología. En este cuestionamiento de, bueno, quiero estudiar psicología, ¿qué tengo que saber? Aprovechando específicamente que entramos en mayo, que aquí en México celebramos el Día del Psicólogo. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar y darle like. Todo esto es totalmente gratuito y créanme que apoyan genuinamente a seguir generando más contenido para ustedes. Recuerden que estamos en redes como YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo te acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram como psic.rodrigocarrillo. Y bueno, vamos comenzando entonces el especial de mayo con Quiero estudiar psicología. ¿Qué tengo que saber? Bueno, vamos comenzando precisamente con la parte de las universidades. Hoy en día sabemos que existen varias universidades a nivel mundial que ofertan la carrera en psicología. Sin embargo, es importante que vayamos pensando en la carrera que quiero estudiar, psicología. ¿Es importante que la estudie en tal o en cual universidad? Bueno, ¿cómo sé si mi universidad vale la pena? Vamos comenzando con el RABOE, que es una clave que acredita al programa de estudios como un programa válido. Es decir, las universidades que realmente valen la pena para estudiar psicología tienen que contar con un RABOE. Este RABOE precisamente es el que acredita por parte de la SEP que es un programa de calidad y que se actualiza, porque las universidades que realmente actualizan y tienen planes de estudio vigentes son RABOEs actuales donde precisamente vamos a encontrar toda la información de dicha universidad. Aquí en México tenemos el dicho de esa universidad es patito, para hacer referencia precisamente a universidades de dudosa procedencia que la mayoría de ellas no cuenta con RABOE. Entonces, cuidado, porque se preguntarán, bueno, si la universidad no cuenta con RABOE, ¿en qué me afecta? En mucho, porque precisamente si la universidad no cuenta con RABOE, eso implica entonces que no van a poder sacar cédula y título oficial para ejercer. Entonces, básicamente, estudiaron por amor al arte. ¿Por qué? Porque si no se pueden titular ni sacar cédula, eso implica entonces que no sirve de nada las colegiaturas que pagaron. Porque entonces no hay programa de estudios válido, entonces no van a sacar cédula, entonces no pueden ejercer. Así que cuidado. Punto importante para checar en las universidades donde gusten inscribirse, hay que revisar que tenga RABOE. Siguiente punto sería, ¿qué tan vigente o actual es mi plan de estudios? Porque obviamente no podemos esperar estudiar psicología en términos actuales si estamos viendo que el plan de estudios tiene su vigencia de hace 50 años. A ver, cuidado. Obviamente los planes de estudio que valga la pena tener para estudiar son planes que se van renovando cada tantos años. De manera oficial realmente no pasa ni siquiera una década y la mayoría de las universidades oficiales y de prestigio ya está renovando precisamente su programa de estudios. ¿Por qué? Porque va cambiando conforme la oferta, la demanda, lo que se va solicitando, como la ciencia se actualiza. Entonces, cuidado, si su plan de estudios, si su programa de estudios, si su carta descriptiva tiene muchos años, seguramente hay algo que no está cuadrando ahí. Otro punto sería también en qué se enfoca mi plan de estudios. Si bien sabemos que a nivel licenciatura la mayoría de las universidades oferta planes de estudio de psicología en general, es importante también saber que si quiero estudiar psicología, cada plan de estudios tiene cierta especialización. Es decir, sí, soy licenciado en psicología, sin embargo, la mayoría de los planes de estudio actuales ya va a ir teniendo entre paréntesis o como apellido, por decirlo de alguna forma, un enfoque, llámese clínico, organizacional, investigación, educativo, etc., etc., que serían más o menos las ramas en las que me puedo enfocar. Si bien sabemos que socialmente se comprende que psicología
es igual a Freud, que es igual a psicoterapia y psicoanálisis. Cuidado, no es así. Si bien es un máximo exponente que la cultura conoce, es importante saber que existen muchas más ramas, que puedo dedicarme a muchas más cosas que solo el dar terapia. Entonces, si yo ya sé esto desde antes, puedo ir buscando también una universidad que se especialice en la rama que yo quiero especializarme, porque entonces así ya voy preparándome con mis estudios. Otro punto muy importante que es importante no devaluar es el servicio y las prácticas, porque es importante saber que las universidades de prestigio tienen servicio y prácticas obligatorias. Y esto no hay que pensarlo solo como una forma en la que vamos a perder nuestro tiempo o una forma tediosa. Realmente es una forma en la que las personas, los estudiantes, podemos echar a andar nuestros conocimientos. Entonces estos servicios profesionales, estas prácticas profesionales nos ayudan bastante a explorar ramas, instituciones, áreas de trabajo para entonces empezar a implementar el conocimiento adquirido y ponerlo en práctica, porque aquí todavía podemos funcionar, equivocarnos y se vale. Ya cuando corramos con nuestra suerte de tener título y cédula, cuidado, porque allí no hay mucho espacio para el error. Pero en cambio, si nos permitimos trabajar desde esta parte, desde el servicio y la práctica, claro que voy a agarrar mucha experiencia. Entonces, no hay que tenerle miedo. Por el contrario, hay que aprovechar el servicio y las prácticas para generar experiencia para nuestra vida laboral. Punto súper importante el que viene. ¿Por qué? Horas de psicoterapia. Todas las universidades que se respeten tienen horas de psicoterapia obligatorias. Cuidado, si su universidad oferta psicología sin llevar horas de terapia, esa universidad es patito. ¿Por qué? Porque realmente una universidad con prestigio quiere egresados que tengan recursos emocionales. Eso implica que los alumnos, alumnas, alumnes entonces van a estar obligados y obligadas a acudir a psicoterapia. Acudir a psicoterapia no es un castigo, es una congruencia. ¿Por qué? ¿Cómo voy a trabajar con el otro si no trabajo en mí primero? Y entonces obviamente necesito trabajarme para poder trabajar con los demás, independientemente de la rama en la que vaya. La psicoterapia debe de ser tomada por todos los estudiantes de psicología. Y realmente cuidado, porque incluso luego hay universidades, Patito, que dicen, bueno, te dejo 20 horas. ¿Qué? 20 horas de psicoterapia para un licenciado en psicoterapia son nada. Realmente deberían de ser muchas más. Yo, desde un juicio completamente personal, les diría de 50 a 100 para arriba. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de unas sesiones, aproximadamente 50 minutos, una hora. Entonces estamos hablando de 50 sesiones. Si las esparcimos a lo largo del año, básicamente fue una sesión por semana. Entonces completamos más o menos un año de terapia. Me están diciendo entonces que 20 años más o menos de conflictos y situaciones emocionales fueron sanadas solo en un año de terapia y entonces esa persona ya está lista para hacer muchas cosas referentes a la psicología. Punto, reflexionar. Y es por eso que entonces es importante pensar que si mi universidad vale la pena para que yo la estudie, entonces claro que me tiene que solicitar horas de psicoterapia y bastantes. Porque entonces, si están viendo que las diferentes universidades que se pueden ofertar en el campo estudiantil no les solicitan terapia, corran de ahí. Porque entonces esa universidad no es buena, es patito y solo quiere robarle su dinero. Y entonces a lo mejor digo, ya con esto que van seleccionando una universidad o unas universidades que pueden ser prospecto para que estudien psicología, punto importante a considerar. Quiero estudiar psicología. ¿Estoy listo o lista para enfrentarme a eso? ¿Y a qué me refiero? Estudiar psicología tiene un toque muy diferente a otras carreras, licenciaturas. ¿Por qué? Porque estudiar psicología significa escuchar, vivir, leer teoría que me va a confrontar con mi vida diaria. ¿Por qué? Porque vemos teoría familiar, personal, patología, enfermedades, donde entonces empiezo a ver que las conductas que yo antes creía
sanas, no lo son tanto, porque empiezo a ver cosas que sentir, pensar, vivir, etc., etc., pueden ser o muy funcionales o muy disfuncionales, o muy sanos o muy enfermizos. Entonces, precisamente estudiar psicología nos enfrenta a nuestra vivencia, a nuestra crianza, a nuestras relaciones humanas. Porque créanme, estudiar psicología y estudiarla bien implica entonces afrontar muchas cosas de la realidad. Implica reflexionarlas y cuestionarlas. Y entonces, si yo le tengo miedo a eso, posiblemente psicología no sea para mí. O bueno, tal vez sí, si tengo el valor entonces de enfrentar todo esto que tiene que ver con los sentir pensares, actuares, relaciones en las que vivo, crianzas y demás. Y entonces con ello podemos ir pensando que, ok, ¿vale la pena estudiar psicología? Claro. De repente se dice, no, es que en psicología no hay mucho trabajo. Yo les puedo desmentir eso. En psicología tenemos mucho trabajo y claro que nos da para vivir. Sí, no es la carrera mejor pagada, eso es cierto. Sin embargo, claro que vale la pena porque créanme que es una carrera a nivel personal, les digo, muy bonita, que deja mucha satisfacción, tanto emocional, cognitiva y claro que se puede vivir de ella. Y entonces precisamente en ello no le tengan miedo a estudiar psicología. Si es para ustedes, créanme que la van a amar. Y en ello también no hay que perderle el miedo a estudiar constantemente. Yo siempre comparto con mis alumnos y alumnas que sí, estudié la carrera, pero me la vivo estudiando mucho más una vez como egresado que en ese momento. ¿Por qué? Porque realmente la licenciatura no basta. Hay que seguir formándonos constantemente, llámese diplomados, especialidades, maestrías, doctorados. El estudio nunca acaba. Y entonces sí, estudié la licenciatura, estudié diplomados, estudié la maestría y todo eso sigo diciendo aún, me falta y me falta y me falta, porque realmente yo me considero un estudiante eterno. Y entonces desde ahí sigo estudiando constantemente para siempre actualizarme y entonces poder brindar, en mi caso, que es la rama clínica, específicamente la psicoterapia humanista, para poder brindar mucho mejor servicio a mis consultantes, para poder tener entonces un acompañamiento de calidad con aquellas personas que gusten acompañarme en el consultorio. Y entonces desde ahí no le tengan miedo al estudio. Por el contrario, créanme que es algo muy bonito que nos permite comprender y vivenciar la vida de una forma mucho más amplia. Y ya lo saben, si este video es de su agrado, compártanlo, denle like, comenten cómo fue esa experiencia y si tienen alguna duda, claro que pueden hacérmela llegar en la caja de comentarios y con mucho gusto les estaré contestando. En ello, gracias por llegar a esta parte del episodio. Me despido no sin antes recordarles que recuerden suscribirse y darle like en las diferentes redes que venimos manejando, como YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram como psic.rodrigocarrillo. Que ustedes se suscriban y den like es totalmente gratis y créanme que apoyan a este servidor y a los invitados que tenemos en este canal a seguir generando más contenido para ustedes. En ello entonces, gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y nos vemos en el siguiente y aprovechando este especial de mayo, donde celebramos esta bonita profesión. Y entonces nos vemos después. Bye bye.